Bienvenidos al show del Sanfran. Hoy hablamos con Edu Botao y en su sección de criptohistoria la visión del ojo derecho de Horus. Juzgar al genocida dirigente y devolverle la vida a la gente no suena mal. Hoy en el capítulo 2, no, capítulo 1, parte 2. Parte 2. En la parte 2 del capítulo 1 de Camino de Santiago o Prisciliano. No suena mal. Dignificar la lucha campesina de cada pueblo de América Latina no suena mal. Nada mal. Hola Edu, ¿cómo estamos, amigo? Gora Euskadi hasta Calcuta. Vale, venga que sí, ahora tú. Porque allí también son pasiegos, que tienen la vaca santificada, ya lo sabes, ¿no? Como en Santillana del Mar, que cagan en la playa. Los indios. Claro, ese es el mismo rollo, ¿no te has Claro, dado cuenta? y pasiegos. Gora hasta Calcuta, Y los majo. ciegos van agarrando una vaca ahí en la India. Pues sí. ¿Sabe? También tenemos que hablar del problema vasco. A ver, Vasco, nos salimos está todo relacionado. Está todo relacionado, está claro. Porque el Camino de Santiago estamos pasa aquí para explicarlo, ¿está claro? por Vitoria. No pasa por Álava. No pasa por Álava. No, ¿por qué no pasa por...? Ah, sí, el Camino Vasco francés. Es que hay Camino de Santiago por arriba también. Pero, hombre, sale por Navarra sí que pasa. Ah, sí. ¿Y por Euskadi entero? Sí. Pasa por Navarra y por Logroño. Por Euskadi pasa el que va por arriba, que hay otro por el norte. Y aparte el Camino de la Plata pues también va hacia Santiago. O sea que el camino nuestro es el francés, ¿sabes? Que es el del medio, el auténtico, el que se considera Camino de Santiago. Pero bueno, todo está relacionado porque en aquella época realmente el pueblo que habitaba esa zona era el pueblo vasco y se extendía hasta Burgos y luego ya empezaba el Reino de León. Vale, pero bueno, igual está todo relacionado, lo iremos explicando poco a poco. Igual nuestros oyentes no recuerdan de qué iba nuestro último capítulo. Sí, bueno, que nos habíamos quedado en el tema de... En la época en la que estábamos, que ni Zeus ni cuando vivía ahí está, cuando vivía Prisciliano, en esa época del 340 al 385, ¿en qué contexto histórico estábamos? Hemos empezado diciendo que no es el Camino de Santiago, que es el Camino de Prisciliano, porque se han encontrado sus huesos allí en la tumba en la Catedral de Santiago y pues explicando quién era este señor Prisciliano. Hemos dicho, resumiendo el programa anterior, que era un obispo de la zona de Galicia y que en realidad él era un aristócrata romano que estaba allí como gobernante de aquella zona, pero era considerado obispo. ¿Y por qué obispo? Pues, ¿y por qué obispo? Eso es, porque estamos en la época esta, en el 313, que fue el edicto de Milán. A ver, no, perdóname. Sí, a ver, estábamos en el Imperio Romano. Pregunta. Estamos en el Imperio Romano. Vale, yo me centro, estamos en el Imperio Romano. Está ocupado España romana, el año 300, todo el Mediterráneo romano, Francia también... Inglaterra todavía creo que no han pasado, pero vamos, es la gran época de la conquista romana. A tope. A tope con la cope, casi de la máxima extensión del imperio. Entonces, ¿qué pasa en Roma con el tema de los cristianos y por qué Constantino hace el edicto de Milán en el año 313? Por el que la religión cristiana pasa a ser la oficial del imperio. Habíamos dicho que los leones estaban gordos, indigestos, no podían más y ya tuvieron que admitir el cristianismo como religión oficial. Y bueno, si lo acabamos de comentar,
Entonces, ¿qué pasa? Vamos con una pequeña canción de Desmond Dekker mientras Edu... A ver, entonces, ¿qué hostias pasa ahí con los romanos de los cojones? Toda la vida tocando los... Buenísima pregunta, Gus. La cuestión es que como Constantino ve que pierde el poder y la influencia sobre el pueblo, tiene que admitir el cristianismo, pero se inventan el catolicismo y el Vaticano para que ellos sigan mandando. Esa es la jugada del Edicto de Milán. ¿Del edicto de qué? Del Edicto de Milán. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que habían sido gobernantes romanos en las provincias pasan a ser obispos. ¡Oh! Entonces, por eso, a Prisciliano se le considera obispo de la zona de Galicia o de donde fuese, de Santiago, porque era un romano aristócrata de la zona que era de la gobernante, ¿no? Sí. ¿Hasta ahí? ¿Correcto? Todo correte. Pon un poco de música. Espera, que me has pegado contra pie. ¿Qué? Just take my advice and go to school and learn the golden rules. You will find out, oh yeah, what I'm saying to you. ¿Y cómo que...? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Pues mira, entonces, todo el movimiento que venía de los antiguos cristianos con el conocimiento directo de las enseñanzas de Cristo, o sea, los amigos directos de los apóstoles y esas familias que empezaron ahí, se dice que los primeros pastores cristianos conseguían hacer las primeras sanaciones que Jesucristo, las mismas, y guardaban ese conocimiento y la manera de hacerlo. Entonces esta fue la gente que fue multiplicándose y estos eran a los que echaban a los leones. Entonces, ¿y por qué se multiplicaban? ¿Pero qué? Eso era, como bueno, no había condones, pero tenían que pues casar. es que eran gente muy familiar y sí, tenían familias muy grandes. Como los mexicanos de ahora en Estados Unidos. Como haz una contracción de la palabra cristiano. Cristo. Solo de la primera sílaba. Cris. C. Vitamina G. C. En vez de Cris, G. G. Gitano. ¡Hala! Sí, señor. Que los gitanos siguen siendo, si les preguntas, evangelistas cristianos, de Cristo. Les dices, ¿y el Vaticano? No, el Vaticano nada. No, esos no. Esos les han perseguido siempre. Y sus pastores siguen haciendo sanaciones en el culto, tal y como las hacían los antiguos pastores de Cristo. Los de antes del Edicto de Milán. Y encima igual era cantante. O sea, Jesús igual era cantante. Que igual tenían guitarras, sí, no digo yo que no. Que ya tuviese temazos y llevasen el mismo rollo de juntarse, pues igual lo que siguen haciendo en el culto. Claro. Total. Exactamente, eso hacían en las catacumbas de Roma. Pues... Sí, vamos mismo. a ¿Cómo escuchar se otra llama? canción. El Corral de la Pacheca, o eso que hay en Madrid ahí, que están ahí como en un sótano también. ¿Son pistoleros? No, los tablaos flamencos, coño. Pues sí, eso de Si es que están en el mismo rollo, en la misma catacumba romana. Es la misma decoración de hace 2000 años. Vale, o sea, que Jesús era gitano, que cantaba flamenco. Sí, los gitanos. Sí, claramente sí. Entonces, por eso han seguido siendo perseguidos en esta Europa dominante por el catolicismo romano, que, claro, estos son los que no pasaron por el aro.
y admitieron el catolicismo vaticano. Entonces, los que pasaron por el aro, ¿quiénes son? Pues todos los demás. Aznar. ¿Tú no has hecho la primera comunión? Aznar es un ¿Tú gitano has que ha hecho la pasado por el primera aro. comunión? Porque yo quise. Bueno, pues ya está, pues... Porque mis padres no me bautizaron. Pero bueno, pues la apostasía es alegría, macho. Lo hice para ver si me daban regalaban un Apostata, videocassette. apostata como Juliano. Apóstatate, te Una noche más. La apostasía es alegría. Ponte un temazo, venga. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Y muy especialmente los trabajadores de toda la República deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. Cuba people sonidero, Sahara people sonidero, Palestina people sonidero, Euskal Herria people sonidero, Cataluña people sonidero, Galicia people sonidero, Irlanda people sonidero, Venezuela people sonidero, 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 sonidero. Deben estar atentos a Radio Rebelde. Munduan enbarreko munduak, fantasiaren herrigalduak, letrarik gabeko liburuak, denborarik ez duten segunduak. Malamar estenez dena berria, egunero dauka bandera berria, herritarrak dira bere neurria. Y prepararse urgentemente. Bueno, pues parece que me va a meter en aprietos el compadre Edu. Bueno, estos temas que estás poniendo muy adecuados a todo el jolgorio que estamos montando. Genial, pues. Bueno, seguimos. A ver, tú te estás enterando de todo, ¿no? Todo, claro. De que sí. A ver, entonces, tenemos claro ya el contexto este en el que vive Prisciliano, ¿no? Y la dicotomía que hay entre este pensamiento, que esta manera de proceder de los antiguos cristianos, y el Imperio Romano, que tiene que ceder esa parte de poder y camuflarlo de alguna otra manera para seguir en el poder. Entonces se inventan el catolicismo. Vale, entonces estamos a punto de poner fin al capítulo 1. Sí, pero vamos a dar emoción para Parte el capítulo 2. siguiente. ¿Cuál era la religión que profesaba Constantino antes de ser? Porque él, claro, no era cristiano y el catolicismo es un invento. ¿Cuál era su religión? ¿Qué fe tenía él? Eso será en el siguiente programa. Y veremos qué pasa con Prisciliano y qué tipo de pensamiento tenía Prisciliano, que chocaba, claro, con estos intereses romanos, ciertamente unos 30 años más tarde, que fue cuando él vivió, 30, 40 años más tarde. Y esto fue el capítulo de Criptohistoria de esta semana con el mítico Edu Botao. Oh yeah. Stop the talk.